Bien, entonces aquí tenemos la imagen y ustedes me hacen las consultas. ¿Ya? Vamos a dar una leída y luego la desarrollamos, ¿ya?
Bien, podemos decir nosotros que, viendo el título, que el nacimiento y fin de la Edad Media, ¿ya?, se produce con la caída de los dos imperios romanos, ¿no?, que existieron en la historia de Europa. ¿Ya? Hablamos del Imperio Romano de Occidente, ¿no?, fundada por Teodosio, y luego la del Imperio Romano del Oriente, que había sido fundada por Arcadio. ¿Ya? Entonces, más o menos que entre la caída de los dos imperios romanos tenemos un poquito menos de 1000 años, ¿no? 1476 a 1453. Por lo tanto, la Edad Media nace con la caída del clásico Imperio Romano de Occidente, nace, ¿no?, y termina con la caída del otro Imperio Romano también, pero que estaba en el sector del Oriente. A todo esto que llamamos Edad Media, ¿no? Bueno, es un periodo caracterizado por, ¿ya?, el desarrollo de muchas civilizaciones medievales que abarcan desde la caída de los dos imperios ya señalados y que se divide en tres sectores, ¿no? Como se ve acá: Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. ¿Ya? Entonces la Alta Edad Media es, digamos, desde los inicios, ¿no?, con la caída de Roma, los reinos germánicos, hasta la formación del feudalismo. La Plena Edad Media, el proceso mediante el cual Europa se transforma a través de la expansión urbano-comercial, y la Baja Edad Media, que sería la crisis del sistema feudal, ¿no?, que entra en proceso de desestructuración, dando paso al sistema económico del capitalismo. ¿Ya? Entonces, eso respecto al concepto y a la planificación que tiene la Edad Media. Bueno, ahí vemos el mapa. ¿Ya? ¿De qué nos habla el mapa? De las invasiones de los pueblos germánicos, también llamada pueblos bárbaros. Recordemos que es una definición, ¿ya?, propia de los romanos, en la medida en que, recuerden que estos pueblos germánicos o asiáticos no tenían noción ni practicaban las reglas del derecho romano. De ahí que por residir en el extranjero recibían ese calificativo, ¿no? Es decir, no estaban adscritas a una polis. Esto ya también se ha analizado, ¿no? Así que estos pueblos migrantes que llegan a Roma poco a poco van a entrar pacíficamente para luego iniciar incursiones violentas, ¿ya?, como los que van a ser los visigodos al mando de Darico, ¿no?, que saqueó Roma. ¿Ya? Ahí pueden ver cómo, ¿no?, ahí se ve cómo, bueno, los llamados pueblos germánicos invaden las fronteras del imperio y van a dejar, ¿no?, digamos, las fronteras territoriales muy parecidas a la de los estados modernos actuales, ¿no? Bien, primero decíamos cómo llegan estos bárbaros. Bueno, llegan bajo la forma de migrantes. Entonces tenían una cultura diferente. ¿Y por qué razón ellos se lanzan contra el imperio? Por las allí indicadas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? La crisis del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, esa es una, ¿no? La crisis del Imperio Romano. ¿Ya? Es una crisis económica, social también, ¿no? Los romanos como que pierden el sentido de su identidad que los había caracterizado antes. Entonces, dos, este factor se va a erosionar más con un crecimiento demográfico, ¿no?, que ocurre en la Germania.
Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ahí están, ¿no? Las causas principales, ¿ya? Hay un crecimiento demográfico también, ¿no? Recuerden que al aumentar la población se buscan nuevas tierras, ¿no? Así que ellos se lanzan contra Roma, que tiene valles fértiles, ¿ya? También el cambio climático va a ser importante para obtener más fuentes de alimento en los valles más ricos y la presión de otros pueblos también germánicos, en este caso los tártaros, ¿no? Que eran de origen asiático, más vinculados a lo que es el Lejano Oriente, quienes, bueno, al mando del famoso Atila, ¿no? Llamado el azote de Dios, bueno, van a invadir el imperio como lo hizo Aníbal también, ¿no? Bien, entonces eso respecto a las invasiones, ¿ya? Y la formación de los reinos germánicos. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, ya entonces, recapitulando, los reinos germánicos o reinos bárbaros también tenían algunas virtudes, ¿ya? Practicadas en el derecho de costumbre, ¿no? Esto es muy importante porque la fusión, los elementos con otros que proporcionan los elementos de la civilización en Roma, van a, bueno, dar origen a un proceso más bien ya posterior en el feudalismo, donde, bueno, el Estado interviene, ¿no? Bien, pues ahí está. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, no? Recuerden que esto pasó en época del Bajo Imperio, ¿ya? Y como todos ya sabemos, el Bajo Imperio es la época crítica del Imperio Romano, ¿ya? Primero porque no puede enfrentar las invasiones, dos porque para vencer a otros bárbaros el gobierno tiene que recurrir a préstamos extranjeros, ¿no? De países extranjeros. Ok, bueno, ahí tenemos, ¿ya? Este mosaico de naciones, ¿no? Muchos de ellos componen actualmente algunos países de Europa.
y otros han desaparecido, ¿no? Bien, a ver, sus preguntas. Profesor, buenas Dígame. tardes, disculpe, yo tengo, pero del este boletín, no estoy segura si usted podría hacerlo, porque estoy con esa duda todavía. Sí, del boletín, claro, dígame. Es la pregunta número 3. Ya, ¿qué tiene? El enunciado número 1 tendría que ser verdadero y nuestro maestro nos ha dicho que era falso. O sea, por eso quería consultarle si quién estaba bien o quién estaba mal. Ya. Vamos a analizar la pregunta uno, ¿ya? A ver, un ratito. Vamos a La analizarla. 3 es. Ah, la 3, ya, un Sí, segundo. A ya, gracias. ver, acá. Entonces, déjame compartir. A ver, vamos a verla. La pregunta 3 me dices, ¿no? Ya, entonces en la pregunta 3 dice, el Imperio Bizantino, dice, ¿no? Fue la continuidad, ¿no? Ese es, ¿no? De la parte oriental del Imperio Romano. No, no, no. Tendría que decir eh, el Imperio Bizantino. Claro, la pregunta 3 dice, el Imperio Bizantino fue la continuación de Ah, la parte sí. Está bien, sigamos. Sí, sí, sí. oriental del Imperio Romano, originado en la división propuesta por el emperador Teodosio y concretada luego de su muerte, 395 después de Cristo. Si bien destacó el emperador Justiniano por alcanzar la máxima expansión territorial, el imperio pudo sostenerse a lo largo de casi 1000 años gracias a su poderío económico. Con relación a la economía bizantina, señale el valor de la verdad de los siguientes enunciados. Entonces la clave, ahí le han puesto la D, falso, verdadero. Sí. Pero por eso el enunciado
número uno tendría que ser verdadero. Si es que te dice que el emperador controla, ¿no? Más o menos así entendí yo, tanto la iglesia como su imperio. Ya, a ver, le voy a compartir para que vean, ¿ya? Un minutito. Ya, ahí se puede ver, ¿no? Entonces dice ahí, ah, no, esa no es la 3. Ya, ahí está. Entonces, la primera es falsa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el emperador tenía una característica, ¿no? Que era el césaropapismo, recuerdo, ¿no? Es decir, tenía la aspiración de ser César y a la vez jefe de la iglesia. Sin embargo, esto no pudo hacerlo, ¿ya? No controló a la iglesia porque la reforma o conocida como querella de las investiduras no pudo realizarse. Si bien brevemente hubo una etapa en donde se prohibió el culto a las imágenes religiosas, esta luego fue casi inmediatamente restablecida, conservando así el patriarca, que es el jefe de la iglesia ortodoxa, su autonomía y bueno, todo su sistema de control religioso, ¿no? Como religión ortodoxa. Entonces el Basileus, que es un título además militar, ¿no? Importado de la cultura griega, impuesto por el emperador Heraclio, no llegó a tener ese control total, ¿no? Controlaba el Estado, sí, pero no el papel o el poder que tenía la iglesia, aunque su aspiración lo era, ¿no? Y esto intentó hacerlo con algunas medidas, por ejemplo, como la prohibición o la llamada querella de las imágenes, donde se quería prohibir el culto o la utilización de las imágenes religiosas. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a esta pregunta. Entonces, la alternativa uno sí es falsa. Ahora, asumiendo que sea verdadera, ¿no? La pregunta dice, en relación con la economía bizantina. Entonces, es una respuesta más política que económica, porque la pregunta es por la economía bizantina. Y la respuesta tiene que ver con el comercio, ¿no? Comercio, Constantinopla, moneda. Y lo único que está ahí es la segunda, ¿no? Tuvo una posición estratégica para el comercio entre Asia y Europa. Y he enunciado número 3 también, profesor, ¿no? Que te explica, creo que también, eh, de religión te habla, ¿no? No, no tendría que ver con el poderío. Allá. A ver, ¿por qué es falsa? Porque, como te digo, el enunciado dice la economía bizantina, dice. Entonces, la Iglesia Ortodoxa no tiene que ver mucho con la economía. En cambio, la agricultura sí, ¿no? ¿Me entiende? Entonces,
con relación a la economía bizantina, señala el valor de verdad. Desde el cisma de Oriente y la iglesia bizantina decide Marte ortodoxa, sí, es cierto, pero eso no es economía, entonces no es falsa, ¿no? ¿El Basileus contaba el Estado? Sí, también puede ser, pero no tiene que ver con la economía. La economía tiene que ver solamente con dos puntos ahí, que es la ubicación de Constantinopla y el tema de los latifundios, ¿no? Que es la producción. ¿Ya? Entonces, ahí la clave... Sí, sí, sí. Gracias. Ok, gracias entonces por la pregunta y continuamos entonces. ¿Ya? Muy bien, entonces decíamos nosotros, perdón, estoy compartiendo el material. Listo. Bien, entonces eso respecto a las llamadas invasiones bárbaras que acaban con Roma y dan nacimiento a la Edad Media. Como pueden ver en las consecuencias, ¿no? Tenemos que la economía se ruraliza, ¿ya? El cristianismo se vuelve un culto oficial. ¿Ya? Esto va a ocurrir en estos reinos que, como pueden ver, forman un mosaico, ¿no? De territorios. ¿Por qué son importantes los reinos germánicos? Porque, bueno, ¿no? Ahí, como se puede ver, ¿ya? A ser la base de los futuros estados modernos, ¿no? De Europa. Por esa razón. Entonces, se produce la globalización y, bueno, surgen monarquías con una sociedad desigual entre campesinos y esclavos. El poder económico en esta época es un poder terrateniente. Quien tiene tierra tiene poder, como un feudo, ¿no? En esa época. ¿Ya? Entonces los latifundistas, ¿no? Están los reinos visigodo, ostrogodo, vándalo, ¿no? Fundio, etcétera. Sus élites tienen el poder porque poseen. Bien, y bueno, ¿qué reinos destacan, no? El reino anglosajón, que da origen a Inglaterra, el reino visigodo, que está en la península ibérica, ¿no? Lo que será España, el reino ostrogodo, que está en Italia, y el reino franco, que está en Francia. ¿Ya? De aquí van a ser lo que se llama el imperio carolingio. Entonces el tema ahora sería imperio carolingio. Bueno, fue uno de los intentos primeros, que ya había ocurrido en la antigua Edad Media, fue el primer intento de unificación de los antiguos territorios dejados por el Imperio Romano del Occidente. Entonces, eso fue el Imperio Carolingio, ¿no? Es una característica, el intento fue, ¿no? Para empezar, el significado, el primer intento de unificación de los territorios compuestos por los antiguos
¿no? Por el antiguo imperio romano de Occidente. Va a ser llevado a cabo por una dinastía, los carolingios. Pero los carolingios no siempre habían gobernado lo que era el reino franco. Recuerden que el reino franco tiene por característica histórica que sus inicios se encuentran en la dinastía o clan de los Meroveos. De los Meroveos habían sido los forjadores o iniciadores, bueno, de este reino, ¿no? El reino franco. Bien, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Luego este reino franco va a estar gobernado por una cantidad de reyes, ¿no? Clodoveo, Meroveo, bueno, etcétera, ¿ya? Hasta el reinado de los denominados reyes holgazanes. Entonces, ¿por qué le dan este calificativo? Porque estos reyes dejaron el manejo de la gestión, de la administración, en manos de sus mayordomos. ¿Ya? Recuerden que el mayordomo, ¿no? Del palacio también puede tener atribuciones por encima de sus funciones. Así que ese es el problema en ese contexto, ¿no? Y bueno, ya, los últimos reyes van a ser llamados los reyes holgazanes, destacando Childerico III. Childerico III va a ser derrocado por Pipino el Breve. El Breve, le decían el Breve porque era pequeño de estatura. También tuvo, bueno, un poco de suerte, ¿no? Podríamos decirlo así. ¿Ya? Entonces, si vemos el mapa, aquí tenemos, ¿no? Ya el Imperio Carolingio, y como pueden ver la fecha, duró apenas 43 años. ¿Quién lo disolvió? El Tratado de Verdún. Bien, ahí los tenemos, ¿no? Así que Pipino el Breve ahora le da el nombre a la dinastía que gobierna este reino, ¿ya? Así que por lo tanto, ¿no? Tiene un origen franco, el Imperio Carolingio. La capital será el Palacio de Aquisgrán, un palacio de estilo, digamos que eh, bárbaro carolingio, ¿no? Más o menos así. No románico porque el románico es posterior, ¿no? Pero la importancia del Imperio Carolingio radica también en su emperador, ¿no? Carlomagno. ¿Cómo es que llega al gobierno? Recuerden que su padre es Pipino el Breve. Él se acerca a la Iglesia Católica y sellan una suerte de alianza que Carlomagno va a continuar. Recuerden que Pipino el Breve tenía dos hijos, ¿no? Carlomán y Carlomagno. Bueno, Carlomagno recién llega a gobernar y será coronado por el Papa León III como emperador, ¿no? La Navidad del año 800. ¿Ya? Entonces, esto se da, ¿no? Cuando ya Carlomagno tiene todo un poder heredado por su padre, Pipino el Breve Mayordomo, que es hijo de otro mayordomo, ¿no? Que era también detentador de poder, como Carlos Martel, que frenó el avance musulmán en la batalla de Poitiers, ¿no? Tal como se ve allí. Bien, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, ¿cuál es el otro significado, ¿no? De este imperio? De que Carlomagno ya representó el primer intento por restablecer o reconstruir
el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Él mismo firmaba como César, ¿no? Ponía una K de Carolus, pero también era César, ¿no? Y bueno, tuvo muchas campañas militares, todas ellas muy exitosas, ¿ya? Entonces, ya en Navidad, pues le proclaman emperador por el Papa León III. ¿Cómo es el Imperio Carolingio? Es un estado burocratizado y centralizado. El emperador es la suprema autoridad civil como eclesiástica, ¿no? Y Aquisgrán, bueno, fue la principal sede del poder político. ¿Ya? Bien, veamos su aporte. ¿Ya? El aporte es cultural porque estableció tres tipos de escuelas. Para los nobles, ¿no? El palatino. Bien. Decíamos entonces que los aportes uno es en la cultura porque estableció tres niveles de escuelas. La palatina para los nobles y funcionarios, la monacal o monasterios para los sacerdotes religiosos y las parroquias para el pueblo, que se enseñaba allí. Bueno, se impartían conocimientos muy avanzados y cuestionadores, bueno, del sistema, ¿no? Eh, Así que es en la parte cultural, ¿ya? ¿No? Practica todo ello. Además, hay un renacimiento de la cultura clásica, vino de York, ¿no? Por ejemplo. Y también otro aspecto, ¿no? De este auge cultural serán pues las expresiones de sus representantes, que se han convertido en obras maestras de la literatura. Entre ellos Voltaire, ¿no? Francisco María Gruet, al cual, bueno, este, digamos, se plantean, ¿no? Las interrogantes respectivas. El segundo aporte va a ser el tema de los cargos administrativos. Recuerden que el ducado, ¿no? El duque, el marquesado, es bien, y también, claro, ya decimos que otro aporte es la división territorial, ¿no? A cargo de funcionarios que más tarde se convertirán en títulos nobiliarios. Hablamos del ducado y del duque, el condado, ¿no? ¿No? Los condes, ¿no? Los vizcondados, el vizconde, y la marca, el marqués. Entonces todos los cargos están distribuidos. Bien, entonces tenemos, ¿no? Las artes liberales, el trivium y el cuadrino. ¿Ya? ¿Por qué se desintegra? Como verán la fecha, duró 43 años. Bueno, por una guerra civil entre los nietos de Carlomagno con su hijo, ¿no? Luis el Piadoso era hijo de Carlomagno. Bueno, Carlomagno fallece, así que los nietos se rebelan. ¿Ya? Entonces surgen tres grupos fuertes, ¿no? En toda esta comunidad, este, digamos que se constituye como un hecho, ¿no? Bien, ¿ya? La economía, ¿no? La economía se basa en un comercio internacional y esto debido a la ubicación de la ciudad de Constantinopla, una ciudad abundante,
Bien, ¿ya? Entonces la ciudad de Constantinopla, ¿no? Es importante, ¿ya? Dos, será la recopilación del derecho romano. Bien, ahí tenemos el esquema. ¿Alguna pregunta? Bien, bien, entonces ahí tenemos. Y el derecho romano, ¿no? Decíamos que este derecho es esencial porque el emperador va a recopilar todo el derecho y su propia jurisprudencia, ¿ya? Reuniendo un gran cuerpo de leyes conocido como Corpus Juris Civilis, o cuerpo del derecho. Segundo, con él llega el imperio a la máxima expansión. Bien, ahí también tenemos a la derecha Santa Sofía, ¿sí? Tenemos, bien, entonces ahí tenemos, bien, ¿ya? Ahí tenemos la estructura, ¿no?
Bien, entonces continuemos. ¿Ya? Eso respecta entonces al Imperio Bizantino, ¿no? El Corpus Juris Civilis. Y ahora veamos el Islam. Bien, primero, Islam significa sumisión a Dios, ¿ya? Islam significa resignado, es decir, es una religión que tiene como creyente el resignado, ¿no? En el lenguaje, ¿no?, coloquial de ellos. Bien, ya, entonces ahí el repase. Es una cultura, bueno, muy religiosa, ¿no? Recuerden que ellos dictan 5 veces al día, donde practican la oración. Bueno, digamos que mantener, ¿no? También una situación de libertad frente a la Iglesia Católica. Yo buscaba, ¿no? Formas. Ujú.
Bien, bien, bien. Entonces veremos, ¿no? Las funciones de la entidad.
ver, idea.
Una pregunta. Pues, ¿ya? Entonces, ese es el Islam, ¿no? Sumisión. ¿Cuántos libros tiene? 5 libros sagrados.
Bien. Entonces ahí la importancia del Islam, bueno, es que es una de las religiones más importantes también del planeta. Digamos que está en el segundo lugar, ¿no? Después de la religión católica y la religión ortodoxa. ¿Ya? Entonces los bizantinos se hacen llamar también los representantes de la auténtica doctrina, porque en su opinión, bueno, el mundo católico se decía la misa en latín y además se utilizaba mucho el pan. Ahora, su zona de desarrollo va a estar en la península arábiga, ahí pueden ver, ¿ya? La región central, ¿no? Si en el mapa, la Meca se encuentra en el sector, una ciudad politeísta de la cual era natural Mahoma. Cuando Mahoma comienza a predicar una revelación del arcángel San Gabriel, bueno, lo que ocurre es que lo van a perseguir, ¿no? Porque son politeístas, así que tiene que ir de la Meca a la ciudad de Medina, Yatrib, ¿no? Y bueno, allí va a imponer la religión musulmana y luego le va a imponer de manera definitiva en lo que sería la sede de la Meca. A su muerte, los eh, sucesores, ¿no? De Mahoma, ya sea por vía directa o indirecta, van a hacerse llamar califas. ¿Ya? Para ser califa había que cumplir, aparte de ser religioso, ese requisito de ser descendiente de manera directa o indirecta del profeta Mahoma. ¿Ya? Bueno, ahí está la parte administrativa, ¿no? La jefatura está en el califa, ¿ya? Que es el jefe político y religioso. Dos, un gran visir, que es el primer ministro. Tres, el valí, que gobierna la provincia. Cuatro, el cadí, que aplica la ley, etcétera. El primer califato, ¿ya? Es el califato perfecto, llamado califato ortodoxo o gobierno de los cuatro califas. La capital va a ser Medina y es el inicio de la expansión territorial. Así que los musulmanes, con su bandera, ¿no? En forma de media luna, iniciar la expansión hacia tierras, ¿no? Europeas. Dos, con los omeyas se logra conquistar la península ibérica. Se establece allí un emirato, que es un tipo de gobierno militar. ¿Ya? ¿Dónde se establecen los omeyas? Bueno, en Damasco, actualmente el país de Siria. Así que la cultura musulmana se desarrolla. ¿Ya? Pero luego los sobrinos de Mahoma, liderados por Abu Abbas, van a dar un golpe de Estado, ¿no? Estableciendo la cultura abasida, ¿no? La familia abasida, y derrocando a los omeyas, quienes al no soportar esta, ¿no? destrucción van a, bueno, fomentar las divisiones y así nace el califato de Córdoba, ¿ya? O de España, ¿no? Cuya mezquita es Córdoba, compuesta, bueno, de los antiguos miembros del Emirato, ¿no? Ya mencionado. ¿Ya? Entonces, esos son, digamos, que un poco los califatos, ¿no? La capital, claro, Abbasida será Bagdad, ¿no? Una ciudad también muy importante y que aparece constantemente descrita en la novela de la literatura musulmana que se llama Las Mil y Una Noches. ¿Ya? ¿No? El uso del comercio de caravana va a ser importante porque va a permitir la unificación de los tres continentes, ¿no? Asia, Europa y África. Veamos ahora el tema religioso. Islam es sumisión y Alá es el nombre del Dios uniceno, increado. ¿Qué es el Corán, no? Bueno, significa recitación. Contiene la palabra de Alá revelada a Mahoma por el arcángel San Gabriel. También comprende la Sharia, ¿no? ¿Qué es la Sharia? Bueno, la ley musulmana.
¿ya? Y hay sectas, ¿no? Como alawitas, sunitas, chiitas, los cuales siempre van a estar en conflicto. Y también hay los 5 pilares del Islam, ¿ya? Los cuales son, uno, el juramento o sajada, que es la aprobación de fe, palabras muy, eh, digamos, subliminales, ¿no? No hay Dios más que Alá y Mahoma es un profeta. Ya, lo segundo es la oración, ¿no? Ellos oran 5 veces al día. Tercero es dar la limosna o zakat, que viene a ser un impuesto que pagan los ricos para que el Estado lo distribuya. Pues no son nada. Y cuarto, el ayuno en el mes de Ramadán, ¿no? Básicamente es un ayuno de abstinencia completa en comida, bebida y abstinencia conyugal con su pareja. El último, ¿cuál es? La peregrinación de la Meca. Todo musulmán rico o pobre debe ir, ¿no?, a la Meca una vez en su vida. Veamos expresiones culturales. Entonces ahí está, uno en literatura, Las Mil y Una Noches, ¿no? Es un cuento muy conocido de Sherezada, ¿ya? La famosa heroína, ¿no?, de esa novela. Esas eran las mujeres de un rey caprichoso que mataba pues a quien, bueno, todas las mujeres, ¿no? Por venganza de una infidelidad. Digamos que esa era la respuesta. Entonces son 3 años, ¿no? De Cherezada que cuenta los cuentos sin concluir. Dos en medicina. Destaca el Canón de Avicena, ¿no? Es un canon de medicina, ¿no?, en donde los musulmanes se encontraban muy avanzados, ¿no? Recuerden que ellos inventaron la farmacopea, pedía farmacia, haciendo, ¿no?, en fin, ¿no?, aunque de manera propia de la época. ¿Ya? Entonces es el canon de Avicena, ¿no? Trata en filosofía, es una filosofía neoplatónica, aristotélica, ¿ya? Entonces, como filósofos, tenemos a Al-Hazael, ¿no?, que sería uno, y dos, Averroes, ¿ya? Entonces, escribió pues comentarios de Aristóteles, ¿no? Entonces ahí se ve la, neo, la neoescolástica. También avanzaron mucho en el álgebra, compendio de cálculo de Khwarizmi, y en arquitectura destaca la arquitectura religiosa, las y las mezquitas, ¿no? Estas últimas son templos de adoración, y los alcazares son como palacios fortificados, destacando el Alcázar de Alhambra y la mezquita de Córdoba, en la misma España, que hoy en realidad es un museo. ¿Ya? Entonces ahí están. Veamos el feudalismo. Es un sistema económico, político y social centrado pues en dos pilares: la posesión de la tierra y la dependencia personal. ¿Qué es dependencia personal? Relaciones sociales. O sea, el mundo del feudalismo es así. Actualmente los siervos son o dependen mucho del señor feudal, ¿no?, que tiene todo poder, o mucho poder por ser el propietario de todas las tierras. Esto explicaba en una medida como
se procedía, ¿no? En el feudalismo. Bien, dos, las causas, ¿no? ¿Por qué surge? Bueno, por la desintegración del Imperio Carolingio. ¿Ya? Recuerden que el Imperio Carolingio representaba el gobierno, ¿no? De un emperador por todos los territorios conocidos en Europa. Pero, bueno, con su muerte, el Estado no garantiza la fuerza pública, que los campesinos se ven vulnerables ante las nuevas invasiones, ¿no? Sarracenos, musulmanes y vikingos, que van a buscar protección, bueno, en las partes de Europa, conocido el proceso como feudalismo, ¿no? Bien, así que tenemos algunas características, ¿no? Uno va a ser en la política la fragmentación territorial. ¿Qué significa esto? Que aparecen nuevas soberanías regionales. Igualmente, bueno, había una suerte de separación de unidades administrativas, ¿no? Pero con ese nuevo régimen, digamos que se le da la oportunidad, ¿no? De trabajar en los latifundios, ¿no? O en los feudos, ¿ya? Así que de ahí lo importante que fue, ¿no? Y cómo se vincula con la dependencia personal. Lo otro es en lo cultural, el predominio de la escolástica y el teocentrismo, ¿no? Recuerden que aquí una característica también es el auge o, bueno, el dominio de la Iglesia Católica, ¿no? Que en esta época la dirige el papado, el Papa, ¿no? Bueno, el papado se le da el nombre así al Estado Pontificio que es propio de la época. Bueno, en lo cultural hay un predominio de lo escolástica y el teocentrismo, ¿no? Frente a la racionalidad propia de su tiempo. Y la economía, bueno, es una economía de autosuficiencia o bien de autoconsumo. Como no hay moneda, ¿no? Recuerden las pirámides, o perdón, mejor como no hay moneda, ¿no? Entonces está la vida aldeana, ¿no? Entonces, ahí solamente hay transacciones mediante el trueque y la gente consume directamente lo que produce, así que se destina poco recurso al mercado. Entonces hay un predominio, obviamente, de la actividad agropecuaria, ¿ya? Y el comercio y la actividad comercial y monetaria se disminuyen. Bien, desde entonces, ¿no? Respecto al feudalismo, ¿ya? Ahí están los estamentos, los velatores, la nobleza, los oradores, los que mantienen el control ideológico de la población, y los laboradores, campesinos libres o semilibres, y los siervos. Bien, veamos los elementos, ¿no? La servidumbre, para hacer la explotación de esta mano de obra, entrega protección y tierras para subsistir, conocidos como mansos. Entonces ahí tenemos mansos señoriales y mansos campesinos, ¿no? Ya, el señor, ¿no? Es el noble poseedor del feudo, ¿ya? Él logra vincularse digamos, como rey, ¿no? Da protección, ¿ya? Y hace entrega del beneficio o feudo
a todos aquellos que se vinculan personalmente a él, ¿no? Como sus vasallos, por ejemplo. El vasallo que es un hombre libre, ¿no? Pero el que se vincula con un señor más poderoso a cambio de este beneficio o feudo. ¿Cómo es que logra acercarse? Mediante el homenaje. Entonces, el aspirante a vasallo es el que hace un juramento, ¿no? Prometiendo al rey muchas cosas para que éste lo nombre su vasallo y bueno, le dé una parte del beneficio, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser el vasallaje. Bien, ahí pasamos ahora a eh, pasemos a las cruzadas mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una continuación, ¿no? Primero, las cruzadas del siglo XI al siglo XIII fueron las campañas militares que enfrentó a cristianos contra musulmanes. ¿Ya? ¿Por qué? Por el control de Tierra Santa. ¿Ya? Ese era el objetivo que había sido tomada, ¿no? La ciudad de Jerusalén por los turcos selyúcidas en el año de 1076. ¿Ya? Así que, ¿cuáles son las causas, no? Bueno, ¿ya? Las causas son, ¿no?, la recuperación o expansión del sistema feudal, como les indica, el deseo de la iglesia de recuperar su prestigio y unificar el clero, el interés de los señores feudales por obtener tierras en el cercano oriente, además de una presión demográfica europea. Había crecido mucha población, ¿no? Entonces, al crecer, que requería más tierra. Y lo otro era abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. Bien, ¿no? Entonces, esta va a iniciarse, o cuántas cruzadas fueron, ¿no? Fueron 8, ¿ya? Destacando las 4 primeras, ¿no? O la primera, tercera y cuarta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que los cristianos no robaron, dejaron muchos testimonios recogidos por ambas versiones, ¿no? Entonces, la primera cruzada fue exitosa. ¿Ya? La dirigió al comienzo Pedro el Eremita, lo cual hace una suerte de proyecto todavía muy de pueblo, ¿no? Pero fueron derrotados. ¿Ya? En la segunda fase, una cruzada señorial de la primera cruzada fue la que recupera Tierra Santa y derrota a los turcos. Sin embargo, estos cristianos, que eran ambiciosos, se dividen, ¿no? Que lo que a ellos les importaba era sus recursos, ¿no? Bueno, esto, ante la división, los tres reyes de Europa van a la cruzada, ¿no? Federico Barbarroja, ¿no?, Ricardo Corazón de León, ¿no?, o Plantagenet, como era su apellido original, y Felipe Augusto de Francia, ¿ya? Así que ellos son los tres grandes cruzados, ¿no? Bueno, entonces en esa tercera cruzada, ¿ya?, Barbarroja muere, Felipe Augusto de Francia regresa a su país y finalmente frente a frente quedan, bueno, este, Saladino, ¿no?, por los musulmanes y Ricardo Corazón de León. A pesar de sus esfuerzos, Ricardo no pudo doblegar la resistencia musulmana y bueno, tuvo que resignarse a firmar el Pacto de Siria. Es un acuerdo suscrito, bueno, con los musulmanes para el peregrinaje en Tierra Santa. Entonces, esa es una de las características, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ese es uno. Ya, y de ahí siguen además cruzadas, ¿no? La cuarta cruzada, ya, llamada cruzada falsa, terminó saqueando Constantinopla.
¿no? Recuerden que las cruzadas fueron proclamadas por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en el año 1095. Bien, entonces, ¿la cruzada con qué coincide, no? Con la expansión urbano-comercial. Primero, como consecuencia que tenemos, la reactivación del comercio y el contacto cultural entre Oriente y Occidente. ¿Ya? Recuerden que los musulmanes habían hecho muchos avances, ¿no? La medicina, la farmacopea, los baños de salud, etcétera, ¿no? Los medicamentos. ¿Ya? Así que los musulmanes hicieron mucho y los cristianos se asombraron de estos avances, ¿no? Muy elementales, ¿ya? O muy avanzados, ¿no? Y bueno, al fracasar la cruzada, obviamente, el señor feudal quedó endeudado, arruinado y, por supuesto, debilitado, ¿no? Se inicia el declive del feudalismo y el fortalecimiento del poder del rey, que comienza ahora a imponer impuestos. Entonces, se produce, ¿no? Una fuerte crisis, dando nacimiento al llamado periodo de la Edad Media plena, que tiene que ver con la expansión urbano-comercial. Entonces, aquí está la expansión urbano-comercial o renacimiento urbano, abarcó desde el siglo XI al siglo XIV y es definido como la época de una reactivación del comercio y el surgimiento o resurgimiento de las principales ciudades, ¿no? Apoyadas por el crecimiento de la agricultura. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, que mejoró el sistema de arado. Se pasó al sistema de arado de madera, como se ve en la imagen, al de arado de hierro. Con eso se permitió la expansión de la frontera agrícola y ganar las tierras de montaña o tierras duras. De esta manera la economía, basada en la agricultura, sufrió un gran auge y desarrollo. Cuando se produce un excedente agrícola, que ocurre, renace el mercado, pues, ¿no? Así que los campesinos van colocando sus recursos ahora. Así que una importante característica económica va a ser la reactivación comercial. Entonces, entre Oriente y Occidente, ¿no? Así que hay mucha riqueza. Lo otro también es que al avanzar el comercio, que se desarrolla por ese efecto, surgen pues las ferias, nace el mercado, ¿ya? Las ferias y las compañías comerciales, ¿no? Vuelven a renacer, además de asociaciones de ciudades portuarias, como la Liga Hanseática y la Liga Teutónica, ¿no? Así que tenemos también, ¿ya? La banca, decíamos el mercado, los gremios, ¿no? Los gremios que controlan la producción en la ciudad son los artesanos que fabrican de todo. Y por supuesto la universidad. ¿Por qué es importante la universidad medieval? Porque la burguesía, recuerden que aparece la burguesía como clase social, ¿ya? La burguesía entiende que el poder está o va a estar en el futuro en el poder del conocimiento, no tanto ya en el poder del prestigio ni en el poder solamente de la tierra, ¿no? Por tanto, nacen las universidades, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, el desarrollo y la producción de conocimiento. La primera universidad va a ser la Universidad de Bolonia y luego le van a seguir otras, ¿no? Nantes, Padua, entre otras, ¿no? Donde se enseñan, bueno, las principales materias de esa época, que bueno, que es medicina, ¿no? Filosofía, derecho, ¿no? Etcétera. Bien, así que esa es la expansión urbana comercial que nos va a llevar a la crisis de la Edad Media, en el siglo XIV y siglo XV. ¿Está? La crisis del siglo XIV, ¿no? O crisis urbano-comercial. Primero, ¿no? Tenemos una crisis demográfica por la expansión del comercio, ¿no? En el proceso, ¿no? La expansión del comercio se produce la peste negra por los roedores. Saben que las ratas llevaban estas enfermedades, ¿no? Por la pulga altamente contaminosa que mordían a las personas. De esta manera, bueno, se hacía, ¿no? Ahora, eh, es un sistema de ruptura, ¿no? Un proceso de ruptura, ¿ya?
¿no? Por el desarrollo del comercio también, ¿no? Pero eso también deja un problema climático en la pequeña edad glacial, ¿ya? Hay una reducción de la producción, ¿ya? Agropecuaria y la elevación de los precios. Esto crea guerras, ¿no? Hambre y por supuesto que la peste comienza a perjudicar a muchas personas que viven en la ciudad, que padecen la peste por el comercio. Digamos que entre los síntomas de la crisis está, ¿no? El más importante, que es la peste, como se ve acá. Pueden ver los trajes que usan los médicos, miren, ¿no? Con una máscara tipo ave, porque pensaban que la enfermedad se contagiaba por el olor de los miasmas. Y ese fue un error, era por la pulga de la rata. Pues la rata es el responsable, y la pulga también, ¿no? Ahora, ¿no? Decíamos que ese es un hecho, ¿no? Una característica. Pero tenemos la guerra de los 100 años también, ¿ya? Que es un síntoma muy importante. Primero porque tenemos que se enfrentan dos principales monarquías, la inglesa y la francesa, ¿ya? Esta guerra ocurre cuando ocurre el final de la monarquía de los Capeto y se presenta un problema de sucesión, donde, bueno, la corona británica buscaba colocar como gobernante, ¿no? A la hermana, bueno, del rey francés que había fallecido. Los franceses invocando una ley que impide que, bueno, las mujeres accedan al trono, ¿ya? Trataron de evitar este proceso y bueno, eso da origen al conflicto. Es un conflicto, miren, que dura mucho tiempo, ¿no? Un poco más de 100 años, ¿no? De 1337 a 1453. Al final Francia triunfa en la guerra de los 100 años. Es un triunfo, ¿no? Pero también tiene sus héroes, ¿no? Así que destaca, ¿ya? La famosa Juana de Arco, ¿no? La heroína o doncella de Orleans que vence a los ingleses en esa batalla, ¿no? Ese nombre. Su suerte no sería tan afortunada porque poco tiempo después sería acusada de bruja y quemada en la hoguera. Posteriormente se ha reconocido el error por la Iglesia Católica y Juana de Arco fue santificada, ¿no? Ahora es Santa Juana, Juana de Arco, ¿no? Bien, finalmente con esa victoria se produce la unificación territorial, ¿no? De Francia. La otra guerra que continúa es la Guerra de las Dos Rosas, ¿no? Que es casi de forma inmediata, que va a durar de 1455 a 1487. ¿Dónde? En Inglaterra. Al perder la guerra, se crea una fuerte crisis donde pelean muchas casas dinásticas, ¿no? Buscan el control de todo el país. ¿Ya? Estamos hablando, ¿no? De la familia York, la familia Lancaster, la familia Anjou, Plantagenet también. Al final, ¿quién triunfa? La familia de los Tudor, quien con Enrique VII van a formar o iniciar la formación del Estado moderno inglés. ¿Ya? Enrique VII Tudor es padre del famoso Enrique VIII, que lo veremos ya más adelante en los siguientes temas. Y bueno, también se produce la división de la Iglesia Católica, ¿no? El llamado cisma del Occidente. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque a la muerte del Papa Gregorio XI se produce la formación de tres papados, uno en Roma, uno en Francia, ¿no? En Aviñón, y otro en la ciudad de Pisa. ¿Por qué la Iglesia Católica se dividió? ¿No? Es un tema, como pueden ver, más de conflicto de intereses. Pero este
conflicto de intereses afectó la imagen de la iglesia. La gente se volvió más incrédula, ¿no? Obviamente porque comenzaron a comprender que sus respectivas autoridades, ¿no?, daban el mal ejemplo, creando un conflicto entre el ser y el deber ser. Es muy importante. El cisma, como pueden ver, duró mucho tiempo, ¿no? Desde 1368 hasta 1417, ¿no? Es mucho tiempo. Digamos que casi 40 años, ¿no? Profe, disculpe. Sí, En adelante. el chat, en el chat hay una pregunta que le están haciendo. A ver. Chat. A ver, vamos a buscar el chat. Ya. No tengo habilitado el chat, me pueden decir, ¿no? Profe, si quiere le puedo ayudar leyendo. Dígame. Si quiere le puedo ayudar en la lectura, digo. Allá no, pero en el chat, no tengo habilitado acá el chat, nomás el tutor. Señor tutor, ¿me puede habilitar el chat, por favor? Para ver la pregunta. En todo caso, el jovencito o la jovencita que quiere hacer la pregunta, dígamela, por favor. Sí, adelante. Profesor, es una pregunta del examen de ayer. No Ya, sé. A ver, se trata de fuentes de la historia. ya. ¿Le leo toda la pregunta? A ver, lea. Bueno, dice, un historiador conduce una investigación histórica y consulta en los archivos documentos, manuscritos como testamentos, procesos de extirpación de idolatrías, juicios por herencia, libros de contabilidad del reparto del quinto real o de reparto de mano de obra para cumplir la mita minera. Al hacerlo utiliza y hay diferentes opciones. También las leo, imagino. La A dice fuentes primarias, ya que datan del tiempo en que ocurrieron los hechos. La B, fuentes contemporáneas, pues son publicadas en tiempos de la investigación. La C, documentos administrativos, dado que fueron elaborados por el Consejo de Indias. La D, documentos judiciales, porque informan de procesos legales modernos. Y la E, fuentes literarias, ya que son resultados de la rica imaginación del inquisidor. Ya. ¿Y la pregunta cuál es? ¿A qué tipo de fuentes son los testamentos, procesos de extirpación de idolatrías, juicios por herencia, libros de contabilidad de reparto del quinto real o de reparto de mano de obra para cumplir la mita minera? Esas son fuentes manuscritas, para empezar. Y No, no serían hay esa opción. primarias, entonces. Ok. Gracias, profesor. Toda fuente que es manuscrita es por naturaleza primaria, ¿ya? Cuando es impresa ya es secundaria, ¿no? Por segunda vez se hace, ¿no? Digamos que usted tiene su carta a mano, en un papel, ¿no? Bon, esa es la fuente originaria, ¿no? Que puede ser una carta, un testamento a mano, ¿no? Si usted lo publica o hace una copia, ya no es la original, sería una fuente secundaria. Dos, ¿no? Si usted tiene un cuaderno, ¿no? Donde anota sus cuentas de la del sándwich, ¿no? Que son las propinas que su papá le da, o en su Word virtual, ¿no? Es la fuente primaria, pues, ¿no? Pero supongamos que su amiga le dice, oye, ¿cómo haces, no? Para que tu papá te alcance la propina. Entonces tú le pasas
tu carta, ¿no? Tu forma de ahorrar tu dinero ya es secundaria, ¿no? Así es. Entonces, primaria es cuando es por primera vez. ¿Ya? No importa el tipo que sea. Puede ser un testamento, puede ser una carta, puede ser un libro de cuentas, puede ser un manuscrito, un documento de la Inquisición, un expediente judicial, ¿no? ¿Ya? Igual, ¿no? O sea, si lo vemos en el caso de como fuente literaria, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Supongamos que César Vallejo haya escrito su poema Los Heraldos Negros en un cuaderno, que seguramente lo hizo, ¿no? Ya. Ese cuaderno, con los errores que él tiene, y en un cuaderno, me imagino que un papel de esa época, es la fuente primaria, el poema primario. Si lo publica, sigue siendo bueno, ya no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. ¿Ya? Una fuente secundaria que ha sido impresa, ¿no? Cuando se hacen las impresiones así, siempre se advierte en el estudio, en la traducción, en fin, que se basa en el manuscrito original que está o en un archivo, o un archivo particular, o en una institución específica. No se debe mencionar eso, ¿por qué? Porque para verificar si es correcta la transcripción de la fuente, entonces se tiene que hacer la verificación, ¿no? Porque el traductor puede haber cometido un error. Ejemplo, leer mal a Vallejo, de repente es un inglés, ¿no? Y no conoce nuestro idioma. Y por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que Vallejo haya escrito en el original cuitada, ¿no? Una palabra que no se utiliza, que es como pena, ¿no? Tengo pena, mi cuitada, tengo pena, mi pena, ¿no? Y es una palabra que ya no se usa, no está en el diccionario, creo ya. Y el extranjero que lo lee, cuitada, dice, ¿no? Entonces, de repente lee mal el texto y puede decir mi cuyada, ¿no? Cuyada de cuy, entonces puede cometer un error. Claro, nosotros que conocemos lengua castellana, sí podemos saberlo, ¿no? ¿No? Es como que nosotros queramos leer, pues, una palabra extranjera derivada, pues, en varias formas, ¿no? Podemos hacerla. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el perro es dog, ¿no? Ya, en inglés. De repente, no digo todos, algunos, ¿no? Si de repente en el texto está derivado como perrito, perrote, perrazo, ¿no? Se supone que hay una little dog, ¿no? ¿No? O big dog, ¿no? O sea, perro, perro pequeño, algo así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces la fuente principal. Una consulta, y por ejemplo, las traducciones de obras deberían ser fuentes primarias. Toda traducción de fuente primaria sigue siendo una fuente secundaria porque no está hecha por primera vez. No está hecha. ¿Por qué? Porque la fuente primaria no solamente es el contenido, es también el soporte. El papel, por ejemplo, ¿no? O la arcilla, o la tabla de piedra. Cuando leemos, por ejemplo, ¿no? En Wikipedia los 280 y tantos leyes del código de Hammurabi, es la fuente secundaria, porque el original está en la estela de Susa, ¿no? Que es un bloque de granito, ¿no? Ahí está en cuneiforme la escritura, las leyes, ¿no? El código de Hammurabi. Entonces, el estela de Susa es la fuente original, y a esa siempre hay que recurrir, porque tal vez la traducción se hizo mal, ¿no? Tal vez el que lo tradujo no conozca muy bien de cuneiforme y omitió algún símbolo por ahí. Y dos, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿qué tal si está exactamente transcrito? Sí, lo tradujo muy bien, pero, por ejemplo, no puedo saber yo si es un monolito, la piedra, la forma, porque nos indica algo, ¿no? Yo observando la piedra de Susa, la estela, veo que, por ejemplo, hay una cuestión religiosa, ¿no? Porque Samash le entrega a Hammurabi el código, entonces sería un código de Estado, pero también con influencia religiosa, ¿no? Porque el Dios está presente allí. Por lo tanto, se puede interpretar como que la ley la dan los dioses, ¿no? A los hombres, y no de los hombres a otros hombres, sino que los hombres reciben la ley por mano de Dios.
Entonces, por eso que la fuente primaria siempre va a ser más importante. Por más que la traducción esté buena, ¿no? Porque la fuente primaria, como dicen, la fuente comprende el contenido y también el soporte. Bien, entonces, creo que eso sería todo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Hoy día va a ser el único día que se van a poder hacer las consultas de este curso de historia? hoy día, eso, sí, creo que sí. No sé por qué. Porque quería hacerle una consulta, pero creo que es un poco extensa ya. Pero como ya está acabando, y es hasta las 8 nomás. En la semana creo que hay también otras consultas. No hay problema. ¿Ya? Eso lo ven en la parte administrativa. Ellos tienen los horarios. Bien, jóvenes, muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego. Bye bye.